Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para la serie Bien Decided. Ahora solo estaba el buen Lao Gautó, Gaulele y la niñera que sostenía a la otra persona. Pianú siempre había sido precoz y su mente no era de un niño a punto de cumplir 3 años. Giró su cabeza y observó con curiosidad todo en el coche. Pianú notó con atención que su padrino intrépido parecía tener algo de miedo de la omega que sostenía el niño, y su actitud era tan cautelosa como si estuviera tratando un cristal frágil. Gaulele permaneció en silencio en los brazos de Gautó. Debería haber estado sentado en la silla, pero Gautó se negó a soltarlo, así que también cooperó. Abrazó con fuerza el cuello del padre Omega y se sentó con él en el asiento trasero del espacioso y lujoso coche de negocios. En cuanto vio a Gaulele, Wenlan supo que Gautó debía estar sosteniendo a su hijo. Pero cuando padre e hijo subieron al coche, se sorprendió al descubrir que no era así. Gaulele y Gautó estaban envueltos en un ligero aroma afrutado, cercano al sabor de un albaricoque. Este extraño olor a feromonas provenía de otro alfa. Wenlan lo reconoció como el aroma de Magen. Le zumbaba la cabeza y de repente sintió frío, en pleno verano, con un cielo despejado. Gautó se esforzó por mantener la distancia. El niño en sus brazos llevaba una adorable máscara de Mickey Mouse. El niño miraba a Wenlan con curiosidad con los ojos enormes. La consanguinidad es realmente mágica. Debido a la falta de feromonas reconfortantes de su padre alfa durante el periodo fetal, Gaulele ha sido un niño seguro desde la infancia. A excepción de Magen, sentía mucha repulsión por los demás alfa y no podía acercarse a ellos, pero no mostró ningún temor ante la llegada de Wenlan. Al contrario, sentía mucha curiosidad. Sus pies se colocaron silenciosamente en el hueco entre Gautó. Sus manos sujetaban a su padre, pero su rostro siempre miraba a Wenlan. Gautó albergaba un profundo temor. Temía perder al niño que llevaba en brazos, al que casi le habían robado. «Papá, ¿quiénes son? ¿Puedes jugar conmigo?» Pianú en el asiento de atrás se sentó en los brazos de la niñera, pisó los zapatos relucientes y caminó hacia Wenlan. Levantó el rostro y lo miró. «¿Papá?» Aunque sabía que no era razonable, Gautó sentía un dolor agudo en el corazón. Inconscientemente abrazó a Gaulele con más fuerza. Al notar la inquietud de su padre Omega, Gaulele susurró. Papá intentó distraerlo y le preguntó, «¿Cuándo nos vamos a casa?» «Pronto». Gautó miró al niño con dulzura y respiró hondo. Fingió calma e intentó negociar con su antiguo jefe. Pero antes de que pudiera hablar, Wenlan dijo de repente, «Este es Huashen, el hijo de Huayón». Gautó no es un buen actor ni un buen mentiroso. Al contrario, sus pensamientos y acciones son coherentes y es muy fácil de discernir. Solo que en el pasado Wenlan nunca dudó de él, por lo que no observaba todo. Curiosamente, desde el día en el cual Gautó apareció torpemente a su lado, el desconfiado Wenlan ha mostrado una desconfianza inusual y nunca ha dudado de sus motivos ni de sus buenas intenciones. La fe ciega y la dependencia volvieron tonto al astuto Wenlan, incapaz de ver que este beta fingía ser un omega. Pero era Wenlan quien se había perdido y reencontrado, trataba todo lo relacionado con Gautó con cautela. Por insignificante que fueran sus movimientos y expresiones, no escapaban de la mirada de Wenlan. Wenlan sintió que lo habían perdonado y se consoló pensando que Gautó debía estar celoso. Inmediatamente le explicó la experiencia de la vida a Gautó, pero pronto descubrió que Gautó parecía haber malinterpretado aún más. Tras escuchar su breve introducción, Gautó guardó silencio unos segundos. Luego le sonrió con resiliencia y dijo «Felicidades». Al principio Wenlan no supo por qué lo felicitaba, hasta que Gautó apartó la mirada, bajó la vista para evitarlo y miró a otro lado, y de repente tuvo una idea. En los próximos videos seguiremos con más pequeños spoilers para esta serie bien. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.